Hola, buen día. Es un placer para mí encontrarnos nuevamente en esta segunda sesión de nuestra materia Creación de objetos de aprendizaje. En esta segunda sesión habremos de profundizar más sobre la definición que vimos en la primera sesión. Como mencionamos con anterioridad, los objetos de aprendizaje son utilizados principalmente en la enseñanza en entornos virtuales. No fueron creados a partir de la pandemia porque sus antecedentes son mucho más antiguos. Vimos que los objetos de aprendizaje pueden existir en educación virtual, híbrida, pueden ser sincrónicos o pueden ser predominantemente asincrónicos. Observamos también que son unidades pequeñas que tienen por sí mismos la posibilidad de generar aprendizajes aún sin la presencia del maestro. Notamos que la característica más importante de un objeto de aprendizaje es que puede darse a través de un aprendizaje guiado o puede ser también de utilidad para el aprendizaje autónomo. Dentro de nuestra sesión anterior, vimos que los objetos de aprendizaje tienen algunas características, siendo la más importante de ellas la posibilidad de ser utilizados en un número infinito de ocasiones. Para esta segunda sesión, habremos de iniciar definiendo la diferencia entre lo que es un objeto de aprendizaje y un objeto informativo. Los objetos informativos son un conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en diversos contextos educativos y que posee una estructura de información externa, metadato, para facilitar su almacenamiento, identificación y recuperación. Como pueden ustedes observar, el concepto de objeto informativo tiene algunos elementos comunes con los objetos de aprendizaje, principalmente porque se utiliza también en entornos virtuales y contiene metadatos, que son elementos que nos permiten su identificación. Sin embargo, un objeto informativo solamente permite conocer algunos elementos y proporcionando, como su nombre lo indica, información sobre un determinado aspecto, pero que no está orientada hacia la generación de aprendizajes. Es decir, nosotros podemos únicamente identificar algunos elementos con respecto al tema del objeto informativo. Y cuando hablamos de objetos de aprendizaje, habremos de encontrar atributos distintivos. Dentro de nuestros nuevos textos, nos indican claramente que un objeto de aprendizaje son pequeñas unidades de contenido educativo para compartirlas con comunidades académicas interesadas. Y agregan un nuevo elemento, es decir, son autocontenibles. Esto quiere decir que sus elementos internos tienen sentido por sí mismos, es decir, logran el objetivo de aprendizaje para el cual fue hecho. Un objeto informativo entonces busca que conozcamos una parte de la realidad, un concepto abstracto o tengamos conocimiento de las cualidades que tiene un objeto concreto. Sin embargo, los objetos de aprendizaje van más allá y buscan que además de conocer nosotros podamos aprender esa realidad de diferentes formas. Y cuando nosotros hablamos de que es autocontenible, entonces nos referimos a que el objeto de aprendizaje por sí mismo puede generar que nosotros obtengamos la adquisición de lo que se espera con su creación. Los objetos de aprendizaje entonces tienen una finalidad educativa y los objetos informativos solamente de conocimiento. Esta finalidad educativa en un objeto de aprendizaje busca prioritariamente ser compartido con otras comunidades educativas. Los objetos de aprendizaje entonces van a tener un atributo muy importante que es la disponibilidad y la recursividad. Tenemos que usarlo varias veces y tiene que estar de libre acceso para que sea realmente útil. Como nosotros observamos, los objetos de aprendizaje dentro de la educación virtual nos conducen a que haya muchos creadores de contenido. Este auge de la creación de contenidos virtuales que surge sobre todo a raíz de la pandemia con nuestra enseñanza híbrida hace que sea cada vez más necesario atribuir criterios de calidad a nuestros objetos de aprendizaje, para que no todo lo que esté en la red sea considerado como tal. Cuando nosotros nos referimos a estos elementos de calidad, estaremos haciendo alusión
a estas características mesurables y concretamente en el caso de los objetos de aprendizaje, por tratarse de recursos didácticos, se habla del cumplimiento de objetivos pedagógicos y del aseguramiento del aprendizaje. Los principales criterios de calidad van a ser el logro de metas pedagógicas, la facilidad de uso, la calidad del entorno audiovisual, la interacción con los contenidos y la calidad de los contenidos temáticos. ¿Qué implican estos criterios de calidad? Primero, que se logren las metas pedagógicas. Nosotros vamos a hacer un objeto de aprendizaje y por supuesto que tendremos que ponerlo a prueba. Y las personas que serán los receptores, al usarlo, consolidarán los aprendizajes, en su gran mayoría. Después tenemos una facilidad de uso. Los objetos de aprendizaje no deben demandar conocimientos previos sobre herramientas tecnológicas profundos o especializados. También nos encontramos con la calidad del entorno audiovisual. Esto implica que no todos podemos generar objetos de aprendizaje que vayan a quedar disponibles en la red sin contar con los recursos o con la calidad esperada para que puedan favorecer la atención sostenida de quien nos está observando. La interacción con los contenidos también es importante. Si bien los objetos de aprendizaje no demandan la interacción con el docente, sí pueden pedirnos que llevemos a cabo acciones para poderlos visualizar o que tengamos procesos que nos permitan fortalecer nuestros aprendizajes. Y finalmente, nuestra calidad en los contenidos temáticos. Esto quiere decir que los objetos de aprendizaje deberán contener el mayor número de elementos asociados con lo que estamos revisando. Y para poder entender con mayor claridad cómo se construyen los objetos de aprendizaje, se han llevado a cabo acciones específicas con respecto a su identificación. Y es precisamente uno de los ejercicios importantes que vamos a realizar como parte de nuestras tareas. El primero de ellos es un cuadro en el cual nosotros vamos a ver la categorización de los objetos de aprendizaje comparándolos por niveles. En el nivel 1 vamos a encontrar objetos mediáticos, una imagen, un concepto, un icono o una secuencia de video. En el nivel 2 encontraremos los objetos informativos, un esquema, una gráfica o un hipertexto con imágenes embebidas. En el nivel 3 encontraremos los objetos de aprendizaje, entre los cuales, por ejemplo, hay un simulador, un juego didáctico, una unidad de ejercicio con su contenido instruccional o un sitio web. En el nivel 4 encontraremos tutoriales, módulos por competencia, cursos curriculares o programas de estudio. Después de ello encontraremos que estos cursos pueden integrarse en acervos y colecciones, un acervo de cursos por materia curricular, colecciones por campo disciplinario, acervos documentales de una institución, redes de objetos y comunidades, entre los que destacan red en torno a una problemática mundial, una red en torno a problemáticas de tipo de organización. Y observaremos también que los objetos de aprendizaje están valuados a partir de la reusabilidad y la granularidad o el nivel de agregación, es decir, que tanto ellos pueden integrarse con otros objetos. Observamos que hay una relación inversa entre reusabilidad y granularidad o nivel de agregación, es decir, entre mayor reusabilidad hay menor granularidad o niveles de agregación. Observamos también que la agregación de información en el proceso de representación de conocimiento va cambiando conforme a los niveles. Y finalmente, que estos objetos de aprendizaje demandan de atributos propios para ser comprendidos. ¿Qué quiere decir esto? Los objetos mediáticos son solamente elementos aislados que nos permiten complementar nuestros procesos de enseñanza y que ellos puedan comprender el proceso de aprendizaje. Como cuando nosotros les damos nombre a los objetos que existen en la realidad o de manera abstracta, y que al utilizar un objeto mediático nosotros podemos decirles un elemento que les permita comprender lo que les estamos explicando.
Quizás los niveles en donde más objetos mediáticos tenemos es en el nivel preescolar, porque la gran mayoría de los contenidos que se trabajan demandan el uso de apoyos auditivos, visuales o kinestésicos, y conforme va avanzando el proceso educativo, los objetos mediáticos son cada vez menos recurrentes. Por eso decimos entonces que hay imágenes, conceptos, iconos o secuencias de video, es decir, lo que nosotros vemos como parte de los símbolos que son objetos mediáticos. Después tenemos los objetos informativos, que podríamos decir que son como un conjunto de objetos mediáticos organizados que nos van a permitir dar a conocer un elemento particular. Observamos entonces que los objetos mediáticos tienen más reusabilidad porque se pueden adaptar en función de lo que estamos queriendo enseñar. Los objetos informativos tienen menores posibilidades de adaptación porque ya empiezan a ser mucho más específicos. Y los objetos de aprendizaje tienen un poco menos de reusabilidad que los objetos mediáticos y los informativos, pero tienen mayor granularidad, es decir, más posibilidades de poder implementarse. Los objetos informativos son muy sencillos. Si nosotros decimos, por ejemplo, manzana, ese es un objeto mediático cuando queremos explicar algo con ellos. Haremos un objeto informativo a partir de él si, por ejemplo, les hablamos de la gravedad y les ponemos el ejemplo de la manzana. Es el mismo objeto mediático, pero vemos que tiene diferentes usos. Así podemos hablar entonces de la gravedad, del plato del buen comer, de los productos de la tierra o de cualquier otro contenido a través del mismo objeto mediático que sería una manzana. Se va a convertir en objeto informativo cuando lo acompañemos de otra información que nos va a permitir dar a conocer algún elemento. Pero cuando nosotros ya distinguimos lo que queremos que aprendan y consolidamos nuestros objetos informativos con los objetos mediáticos, entonces allí tenemos un objeto de aprendizaje que ya no va a poder ser utilizado indistintamente si no es para el fin que nosotros lo diseñamos. Y los objetos de aprendizaje entonces nos van a permitir interactuar con otros objetos de aprendizaje para conformar una estructura mayor, que en este caso son los cursos. Ese sería el nivel más amplio de los objetos de aprendizaje. Cuando nosotros hacemos una descripción de qué son los objetos mediáticos, informativos, de aprendizaje y cursos en los niveles, entonces estaremos ante la necesidad de clasificar qué es un objeto mediático, hasta dónde llega el límite de su uso y cuándo estos objetos mediáticos se transforman en objetos informativos. En una comparación entonces inicial diríamos que los objetos mediáticos pueden tener una sola representación pero varios significados, que los objetos informativos ya tienen menores representaciones y mayores significados, y los objetos de aprendizaje solo tienen una representación con un significado y un conocimiento asociado o un aprendizaje específico, y que estos pueden integrarse a través de cursos, que es la suma de diversos objetos de aprendizaje que cumplen un propósito. Como pueden ver, cuando hablamos de un cuadro comparativo entre los niveles de los objetos de aprendizaje asociados con granularidad y reusabilidad, estamos ante la propuesta de definir a qué nos referimos con cada uno de estos niveles. Y como nuestra intención prioritaria es generar objetos de aprendizaje, entonces haremos una descripción y un ejemplo de qué es lo que nosotros encontramos. Aquí tenemos un ejemplo del nivel 1. Lo que ustedes observan aquí son legos. Estos los conocemos nosotros porque son elementos que se utilizan desde las primeras etapas de desarrollo para favorecer la coordinación motriz gruesa, pero que pueden tener también usos mucho más complicados, como aquellas piezas que nosotros observamos que ya tienen instrucciones precisas para poder corroborar algunas estructuras. Nuestro nivel 1 de los objetos de aprendizaje, entonces, como podemos ver, va a tener varias representaciones. En este caso, nosotros vimos una imagen que forma las letras O, A, y dimos una representación, objeto de aprendizaje. Sin embargo, si nosotros mostramos esta misma imagen a niños mucho más pequeños, ellos entenderán que se trata de un Lego y observarán también que tiene forma de letras, pero probablemente no pensarán en objetos de aprendizaje como lo estamos haciendo nosotros. Eso es lo que le da el atributo de nivel 1 a este objeto de aprendizaje,
Puede tener muchas significaciones, no depende por sí mismo, sino que está supeditado a un contexto y tiene varias formas de poder emplearse. Después vamos a tener el nivel 2. Aquí estamos observando una representación a través de un organizador gráfico de lo que es un objeto de aprendizaje. Vemos que tiene algunas características que ya revisamos la sesión anterior. Interdependencia, interoperatividad, escalabilidad, metadatos. Observamos que puede ser viable de ser retroalimentado, que se utiliza para la educación a distancia, que es una herramienta digital con un propósito pedagógico, entre otros. En este nivel 2, nosotros ya estamos viendo una información con respecto a qué es un objeto de aprendizaje. Sin embargo, no deja de ser un objeto informativo, porque no garantiza que al verlo nosotros hayamos comprendido qué es un objeto de aprendizaje. Se mantiene en el nivel 2 porque la interacción entre el sujeto y la representación es limitada. No tiene un propósito específico más que dar a conocer que es un objeto de aprendizaje. Y si nosotros observamos los filtros de la calidad, observaremos que hay algunos elementos en los cuales tiene limitaciones. Y estos van a ser, primero que nada, no garantiza de manera previa que se logre la meta pedagógica para la cual fue creado, porque no tiene un proceso mucho más amplio que el de la simple recepción. Sí cumple con la facilidad de uso, pero tiene algunas limitaciones en la calidad del entorno audiovisual porque los nodos no se encuentran relacionados claramente. No hay una interacción de los contenidos entre la persona que lo observa y la imagen que estamos viendo, y lo más importante, la calidad de los contenidos temáticos es una limitante. Observamos que cita un autor, pero no nos dice el año de su obra, y entonces nosotros tendremos que remitirnos para buscarlo y probablemente tenga mucho más producciones. También nos habla acerca de otros elementos. ¿Cómo podemos nosotros saber que es exhaustivo este organizador que nos habla acerca de los objetos de aprendizaje? Finalmente, vemos, por ejemplo, que hay algunos elementos que es importante que se puedan ajustar, como el caso de acentuar las mayúsculas o colocar de manera cuidadosa las palabras y poder agotar los temas cada vez que los presenta. Por ejemplo, dice ventaja, pero no nos muestra cuál es. Entonces, este es un objeto de aprendizaje de nivel 2, objeto informativo. Dentro de esta clasificación de los objetos de aprendizaje se queda en el nivel 2, no llega a consolidarse como un objeto de aprendizaje y se queda únicamente como un objeto informativo. Y observamos también cómo podemos hacer las comparaciones ayudándonos con los indicadores de calidad. Vamos ahora a un ejemplo del nivel 3, que ahora sí es un objeto de aprendizaje específicamente creado para un entorno virtual. Agregué en esta diapositiva la liga para que ustedes puedan observar que es un blog que habla acerca de los objetos de aprendizaje y nos ayuda a crearlos. Esta es la primera carátula de una presentación breve que nos va a permitir una interacción mayor. Tiene un título: ¿Cómo gestionar las quejas de los clientes enojados? 5 consejos basados en psicología. Después nos está mostrando el objetivo. Aprende a aplicar trucos psicológicos para mejorar tu capacidad para gestionar conflictos y tratar las quejas de los clientes de manera profesional. Después tiene un pequeño icono que dice empezar. Como podemos observar, se trata de un objeto de aprendizaje. Nos está marcando cuál es el objetivo esperado en el cual nosotros pretendemos, al término de revisar este material, ubicarnos. Tiene un título que es claro: las quejas de los clientes. También nos indica hacia quién va dirigido, por supuesto a las personas que se dedican al trato con clientes, y excluye a todos los demás. No tiene algunos elementos que puedan ser interpretados, es decir, sabemos claramente a quién va referido, qué es lo que vamos a encontrar, cuál es nuestro objetivo, y nos está mostrando otros elementos para que podamos interactuar con ellos si nosotros damos clic en ese botón que dice empezar.
En esta página que nosotros tenemos aquí, desagrega que sí es un objeto de aprendizaje y como podemos observar aquí, en este apartado vamos a obtener un aprendizaje específico basándonos en algunos criterios básicos. El nivel siguiente, que es el cuarto nivel, ya nos está hablando acerca de la generación de cursos que toman como base objetos de aprendizaje. Algunas escuelas, por ejemplo, de educación virtual, hablan de cursos en donde el alumno tiene contenidos específicos y al navegar por ellos puede ir adquiriendo contenidos y al final demostrar la adquisición de contenidos a través, por ejemplo, de un examen de opción múltiple o la entrega de un documento. También hay elementos autoevaluadores para los objetos de aprendizaje. Y entonces en este cuarto nivel culmina nuestra actividad de comparar cuáles son estos elementos que debemos entender para poder generar objetos de aprendizaje. Y vamos ahora entonces a lo que nos ocupa en esta segunda sesión. ¿Cómo creamos objetos de aprendizaje? Tenemos dos principales formas. Una es el modelo de trabajo interdisciplinario, en el que se cuenta con un equipo de trabajo especializado en diferentes áreas y funciona siguiendo la directriz de un diseño instruccional. El segundo es un modelo orientado al docente y en él un tutor se encarga de toda la elaboración del objeto. Ambos comparten el uso del diseño instruccional. Observemos algunos elementos del diseño instruccional que son fundamentos básicos que debemos tener claros para crear nuestro propio objeto de aprendizaje. Iniciaremos con que para planificar los resultados se demanda de un objetivo. Se tiene que distinguir quiénes son los usuarios. Posteriormente, cuáles son los contenidos, los tiempos que vamos a abordar y con qué recursos contamos. En el diseño instruccional, cuando nosotros hablamos de la planificación de resultados, entonces, al abordar un objetivo, el objetivo es para qué creamos este objeto de aprendizaje. Vamos a adecuar este objetivo a los usuarios para los cuales está dirigido nuestro objeto de aprendizaje. ¿Cuál es el nivel que cursan? ¿Cuál es la intención de nuestro objeto? ¿Quiénes son las personas que están como potenciales para poderlo analizar? Después tendremos que buscar los contenidos. Estos tendrán que ser exhaustivos. Esto quiere decir que nuestros contenidos tendrán que ser suficientes y amplios. Luego habremos de observar cuáles son los tiempos en los que esperamos que pueda concretarse nuestro objeto de aprendizaje. No hablamos del tiempo de producción, sino del tiempo de duración del objeto. Y finalmente, de qué recursos disponemos para poderlo construir. Si lo haremos a través de los entornos virtuales, entonces seguramente tendremos que analizar cuáles son aquellos elementos necesarios de poder integrarse. Para poder hacer entonces la siguiente fase de nuestro diseño instruccional, cuando ya tenemos este listado de los elementos necesarios, continuaremos con la selección de la estrategia. En la selección de la estrategia, habremos de definir cuáles son las técnicas que lo van a integrar a partir de los contenidos necesarios y las actividades viables de implementarse. Al ser los objetos de aprendizaje elementos asincrónicos que no demandan la interacción entre la persona que está diseñando el objeto de aprendizaje y el receptor, nosotros vamos a tener muchas menos técnicas de las que tenemos en la educación presencial. Pero sí habremos de observar cuáles son los contenidos que nosotros tendremos que agotar a través de los objetos informativos y qué podemos hacer para que estos sean recibidos por las personas hacia las cuales va dirigida nuestra actividad. Posterior a ello, nosotros tendremos el desarrollo del objeto de aprendizaje. Son 3 elementos los que vamos a analizar. Primero, la construcción de la estrategia. Después, el desarrollo propiamente del objeto de aprendizaje y cerraremos con nuestra evaluación. Entonces, ya que definimos estos principales atributos de nuestro objeto de aprendizaje
y pensamos cuáles son los contenidos y las acciones que deben integrarlo, entonces ahora sí vamos a desarrollar la estrategia integrando cada uno de los pasos o fases para poder elaborar nuestro propio objeto. Después nos vamos a dar a la tarea de construirlo y una vez que ya lo hayamos terminado, entonces vamos a evaluarlo poniéndolo en práctica y observando cuáles son aquellos elementos que no teníamos previstos, pero que limitan la funcionalidad de nuestro objeto de aprendizaje. Estos son los elementos comunes, ya sea que trabajemos con el modelo interdisciplinario o que lo haga de manera individual únicamente el tutor. Las diferencias entre ambos modelos van a ser las siguientes. En el modelo interdisciplinario se cuenta con un diseño instruccional que es un modelo de producción de contenidos que ayuda a la planificación adecuada para construir materiales y objetos de aprendizaje. Después se planifican los resultados, se selecciona la estrategia, se eligen los medios y se desarrolla el objeto de aprendizaje. Como pueden ustedes observar, estas fases son necesarias para poder llevar a cabo nuestros objetos de aprendizaje, con la diferencia en que en el modelo interdisciplinario, además de tener estas fases, deberemos tener quiénes son los responsables de poder materializarla. Es decir, en el modelo interdisciplinario, cada uno de los participantes tiene diferentes roles. ¿Cuáles son los roles principales que nosotros tenemos en la construcción de objetos de aprendizaje? Primero, el diseñador instruccional. Es el eje de todo el desarrollo de nuestro objeto de aprendizaje. Él tendrá una participación importante del asesor pedagógico, que será el que defina cuál es la estrategia a través de la cual podemos favorecer el aprendizaje. Esto lo va a realizar una vez que el experto temático haya indicado cuáles son los contenidos necesarios. Y después habrá dos participantes más. Uno, que es el diseñador gráfico, quien se encargará de que estos contenidos y la forma de desarrollarlos propuestas por el asesor pedagógico se materialicen con la calidad oportuna, y después un informático que será el encargado de llevar a cabo las acciones para que este objeto de aprendizaje sea funcional. Estos roles son todos interactuantes entre sí y se recomienda que los integrantes de este grupo disciplinario puedan participar de manera conjunta durante el tiempo que dura la construcción del objeto de aprendizaje, para que puedan tener un resultado mucho más exitoso. Esto nos va a conducir entonces a un modelo de trabajo que es interdisciplinario, cuando participan varias personas aportando el conocimiento que tienen. El otro modelo de trabajo que nosotros tenemos, y que por lo general será el que utilicemos como docentes, es el modelo de trabajo individual. En este modelo es muy importante enfatizar que nosotros seremos los responsables de identificar cuáles son las herramientas para poder elaborar nuestro objeto de aprendizaje, siendo nosotros mismos el asesor pedagógico y el experto temático. Habremos de generar también herramientas de evaluación, que puede ser a través de preguntas abiertas o cerradas, o de una interacción con esta misma naturaleza. En el modelo de trabajo individual se asume que la persona que va a crear el objeto de aprendizaje tiene tanto conocimientos pedagógicos como expertise de contenido, y que puede anticipar el uso de ciertas herramientas que son cada vez más accesibles para poder generar objetos de aprendizaje, y que será también él el responsable de definir cómo se va a evaluar el aprendizaje en este objeto. Como podemos observar, los objetos de aprendizaje, ya sean a través de grupos interdisciplinarios o de modelos individuales, han tenido un auge en los últimos tiempos, y esto ha llevado a que, más allá de crear nuevos objetos de manera constante, lo que nosotros busquemos sea cómo sacar el mayor provecho de estos objetos que ya se encuentran creados. Y entonces surge un término adicional a los de los niveles que habíamos estado abordando, y es el objeto de aprendizaje reusable. Si bien es cierto que todos los objetos de aprendizaje deben tener este atributo, también lo es
que para que se garantice esa reusabilidad, se han ideado formas de mantenerlos disponibles y organizados para que puedan ser mucho más conocidos por las personas que están interesados en ellos. Los objetos de aprendizaje reusable son una colección de información de objetos reusables para hacer una experiencia de aprendizaje completa o lección de una colección de ríos. Agregan un contenido global, un resumen y una valoración al paquete. La información de objetos reusables son trozos de información que se construyen alrededor de un solo objetivo de aprendizaje. Cada río está compuesto de 3 elementos: ítems de contenido, ítems de práctica e ítems de valoración. Un ítem de práctica es el que permite aplicar el conocimiento adquirido. Observemos entonces cómo nuestros objetos de aprendizaje pueden contener, de acuerdo a lo que estamos viendo, 3 naturalezas: contenido, práctica y valoración. Esto implica que nosotros podemos hacer un objeto de aprendizaje de contenido, otro objeto de aprendizaje de práctica sobre este mismo contenido y uno más de valoración, que nos va a invitar a ver cómo nosotros hemos adquirido o no estos aprendizajes necesarios. Los objetos de aprendizaje reusables, entonces, se pueden armar en colecciones que son denominadas ríos y nos van a decir cómo podemos nosotros anclar diferentes objetos para poder tener un proceso completo. Nuestro objeto de aprendizaje, entonces, puede ser de una sola naturaleza y después se puede identificar con qué otro objeto se ancla con precisión o con cuáles grupos de objetos para poder dar lugar a procesos mucho más complejos que ya están perfectamente definidos. Entonces, nuestros objetos de aprendizaje van a tener ciertos atributos que son aquellos que nosotros vamos a tener que representar a partir de ejemplos. Los objetos de aprendizaje pueden ser fundamentales cuando son aquellos que no pueden ser subdivididos, pues están en su estado atómico. Por ejemplo, una fotografía de un pianista. Los combinados o cerrados, que pueden ser combinados o ensamblados con un número pequeño de objetos en una relación directa. Por ejemplo, un objeto de video y un objeto de audio. Tenemos también objetos combinados abiertos. Son objetos que pueden ser combinados o ensamblados con cualquier otro objeto sin restricción alguna. Por ejemplo, una página web que contenga fotos, objetos de audio y objetos de texto. También están los objetos de aprendizaje de generación de una presentación. Este tipo de objetos presentan un nivel de complejidad alto. Un ejemplo es tener una applet de Java que fuera dibujando las notas musicales en un pentagrama. Y finalmente, los objetos de aprendizaje de generación instruccional, que son los encargados de instruir y proveer prácticas. Por ejemplo, enseñar música y al mismo tiempo entregar ejercicios de práctica musical para permitir una dinámica entre el sujeto y el objeto. Los objetos de aprendizaje entonces tienen varios atributos. Los más sencillos serán fundamentales y pueden ser, por ejemplo, objetos de aprendizaje de contenido y no de práctica o de evaluación. Conforme van avanzando, nosotros vemos que se demanda que estos objetos de aprendizaje vayan siendo cada vez más ricos porque van a interactuar con otros. Desde el segundo tipo de objetos de aprendizaje, que son combinados o cerrados, nosotros ya tendremos la posibilidad de agregar varios objetos en una misma secuencia. Y esto nos va a permitir una mayor diversidad. Conforme nosotros vamos avanzando en los atributos de los objetos de aprendizaje, nos damos cuenta que pueden ser muy complejos o muy simples según sea la naturaleza del aprendizaje que nosotros deseamos obtener y que no están sujetos únicamente a algún nivel de educación formal y pueden ser desde los niveles más básicos hasta aquellos mucho más amplios y que también pueden darse de manera autónoma. Veamos entonces cómo esta clasificación de los objetos de aprendizaje que acabamos de citar va a tener ciertas características. Estas características van a ser asociadas al número de elementos combinados, al tipo de objetos combinados, a los objetos como componentes reusables, las funciones comunes, la dependencia extra-objeto,
el tipo de lógica contenida en el objeto, el potencial para reuso intercontextual y el potencial por reuso intracontextual. Si observamos nuestra clasificación, los objetos fundamentales solo tienen un elemento. No se combinan más que consigo mismos. Su función más común es mostrar. No dependen de otro objeto de aprendizaje para ser comprendidos. El potencial de reuso es muy alto y al interior es derivado de que puede entenderse por sí mismo. Sin embargo, el potencial intracontextual es bajo. Sin embargo, si nosotros nos vamos hacia la generación instruccional, observaremos que el número de elementos combinados pueden ser pocos o muchos, que los tipos de objetos pueden ser combinados a través de los objetos de aprendizaje fundamentales y los combinados cerrados. Y la generación instruccional puede darse sí o no en función de los objetos de componentes reusables, que tiene diferentes funciones, entre las que destacan las instrucciones o prácticas generadas por computador, que sí puede depender de otro objeto, que sí tiene diferentes tipos de lógica, que tiene un alto potencial para el reuso intercontextual y también para el reuso intracontextual. Esto implica entonces que los objetos de aprendizaje van a tener diferentes atributos y funcionalidades, pero que deben estar todos asociados con los mismos elementos. Cuando nosotros hacemos nuestra actividad de poner ejemplos de cada uno de los objetos de aprendizaje, seguramente encontraremos mucho más objetos de aprendizaje fundamentales que de generación instruccional, y el tiempo que tardamos nosotros en hacer un objeto de aprendizaje fundamental es mucho menor al de generación instruccional. Esto se debe a que los objetos de aprendizaje fundamentales tienen como característica más importante el poder entenderse por sí mismos, y conforme van avanzando necesitaremos de mayores procesos asociados con la calidad. Observemos entonces ahora que esta clasificación inicial de los objetos de aprendizaje y las características que los distinguen debe compaginarse con una clasificación de para qué sirve un objeto de aprendizaje. Tendremos 4 elementos principales. El primero de ellos es la clasificación en objetos de instrucción. Son los objetos que tienen como objetivo apoyar al aprendizaje, donde el aprendiz juega un rol más bien pasivo. Los objetos de colaboración son objetos desarrollados para la comunicación en ambientes de aprendizaje colaborativos. Los objetos de práctica son objetos basados en el autoaprendizaje con una alta interacción del aprendiz. Y los objetos de evaluación son objetos que tienen como función hallar el nivel de conocimiento adquirido por el aprendiz. Observamos entonces que los objetos de aprendizaje fundamentales tienen una orientación hacia los objetos de instrucción, solamente buscan que se apoye el aprendizaje y la interacción del aprendiz con el objeto es mucho más reducida. Tendremos, sin embargo, otros objetos que son de colaboración cuando nosotros buscamos precisamente que este objeto de aprendizaje demande de la interacción, y entonces nosotros ya estaríamos hablando de objetos de aprendizaje combinados y abiertos, que se caracterizan por tener un número muy amplio de elementos combinados donde pueden jugar con varias combinaciones que son ampliamente reusables y que además demandan del prediseño de instrucciones y o prácticas que dependen de otros objetos y que el tipo de lógica contenida es muy específica, además de que el proceso de reuso intercontextual es bajo, pero el reuso intracontextual es alto. Entonces, nuestros objetos de aprendizaje combinados abiertos estarán asociados hacia la colaboración, pero también tenemos objetos de práctica, en donde sí hay una alta interacción, pero buscan un autoaprendizaje. Y entonces aquí nosotros podremos tener objetos combinados cerrados o generaciones de presentaciones también. Finalmente,
Dentro de nuestra clasificación, los objetos de evaluación, que son aquellos que buscan además encontrar qué tanto aprendimos, pueden estar dentro de todos los objetos, aunque tendremos una tendencia mucho más clara hacia la generación instruccional. Sin embargo, encontraremos algunas presentaciones. Lo que nos interesa de notar es que cuando nosotros clasificamos nuestros objetos de aprendizaje, habremos de observar si estos sirven para instruir, colaborar, practicar o evaluar, y que dentro de esas características nosotros habremos de considerar la forma en la que se pueden combinar, cómo se relacionan con otros, qué debemos tener antes de su empleo, qué debemos utilizar posteriormente y cómo vamos a clasificarlos. No olvidemos los elementos de calidad que habíamos citado desde el inicio. Todos los objetos de aprendizaje, independientemente al nivel que pertenezcan, a la clasificación que tengan y al tipo de objeto que persigan, siempre deberán tener como base una meta pedagógica, que es la característica más importante de todos los objetos de aprendizaje. Recordemos también que si nosotros damos usos complicados, entonces estaremos limitando la calidad de nuestros objetos de aprendizaje y que deberemos utilizar la mayor cantidad de herramientas del entorno audiovisual que nos sean posibles. Promoveremos, como siempre, que la interacción con los contenidos sea más amplia, entre menor sea el interés instruccional que nosotros tenemos o mientras más fundamental sea. Esto quiere decir que la gradualidad de la interacción va a estar sujeta del atributo de nuestro objeto de aprendizaje y que los contenidos temáticos, sin embargo, deben estar presentes en todos los momentos de nuestro trabajo. Seguramente, conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que la creación de objetos de aprendizajes es un asunto complejo, porque no solamente bastará con la buena intención o la identificación de que nosotros generemos un apoyo para poder favorecer nuestro aprendizaje. No se trata de que estemos creando objetos de aprendizaje de manera numerosa o muy amplia dentro de nuestra práctica docente, sino de que comprendamos qué sí es un objeto de aprendizaje y qué no lo es, porque estamos ante otra naturaleza, como puede ser un objeto mediático o un objeto informativo. Y que si nosotros vamos a crear un objeto de aprendizaje es porque hemos diseñado un diseño instruccional que ya nos está indicando hacia quién va dirigido, qué queremos que aprenda, cómo esperamos que lo haga y que estamos presentando, por supuesto, una propuesta innovadora que nos va a permitir identificar aquellos elementos que van a generar mejores aprendizajes, que sin la existencia de este objeto. En consecuencia, nuestros objetos de aprendizaje nos van a llevar a poder sistematizar mejor nuestra intervención educativa y lo más importante de todo es, antes de que nosotros empecemos a crear nuestros propios objetos de aprendizaje, será muy importante que los identifiquemos y aprendamos a buscarlo. Dentro de los textos que hemos manejado vienen algunas páginas de las iniciativas que buscan sistematizar los objetos de aprendizaje, primero para poder identificar cuáles son los metadatos que deben tener, después hacer evaluaciones de calidad y luego conjuntarlos en repositorios que tengan clasificaciones que nos permitan recurrir a ellos. Estos repositorios pueden darse de conformidad con el criterio del interés de la persona que los esté ejecutando. Pueden darse por niveles, por contenidos, por usos, por cursos, y entonces nuestra tarea más importante será, por supuesto, ubicar en dónde están los objetos de aprendizaje. Seguramente ustedes están buscando ya un ejemplo específico de los objetos de aprendizaje y precisamente por eso nuestras actividades se enfocan en la búsqueda de los objetos de aprendizaje para clasificarlos por niveles, para que posteriormente podamos hacer cuadros comparativos que nos digan qué diferencia un nivel de otro. Los voy a invitar, por lo tanto, a que vean algunos de los repositorios que nos sugieren nuestras lecturas, naveguen en ellos y observen cómo están clasificados y qué tipos de objetos de aprendizaje nos ofrecen. Esta es la mejor forma en la cual nosotros podemos identificarlos y empezar posteriormente nuestro proceso para la creación. Estoy segura de que revisar cada una de estas páginas de los objetos de aprendizaje les va a ser de gran utilidad porque sobre todo les va a permitir identificarlos.
Les voy a sugerir también que su navegación en este momento se limite únicamente a escoger previo al inicio de navegar un solo elemento que quieran visitar, descargar un objeto de aprendizaje y analizar el objeto en sí antes de ver los repositorios, porque esto lo realizaremos en otras de nuestras sesiones. Entonces, les reitero, será importante que busquen un repositorio que les sea de su interés, entren en él y vean cómo nos permite descargar objetos de aprendizaje y busquen clasificarlos. Una vez que lo hayan hecho, van a poder comprender las diferencias entre los niveles. Nuevamente les reitero, es un gusto para mí compartir este espacio académico a través de nuestra universidad virtual, en la cual seguramente estaremos fortaleciendo los aprendizajes propios de un posgrado en educación. Mi nombre es Alejandra Bernal Hernández, les agradezco por el tiempo que se dan para revisar estos materiales y nos vemos en la siguiente, que será nuestra tercera sesión. Les deseo a todos un excelente día. Hasta luego.